Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer otro video que me pidieron sobre una consulta en el grupo de Facebook La Cría del Canario MX. Es mi grupo, amigos, los invito a que me sigan ahí. Mi página en Facebook La Cría de Canarios MX. Y aquí en el canal también los invito a que si tienen alguna duda me dejen su comentario, ¿vale? Amigos, no sean malos si tienen oportunidad de seguirme en mi página de Facebook. Ahí les encargo que le den clic en seguir, ya que ahí tengo muy poquitos seguidores y la verdad es que todo el contenido ahí lo puedo manejar sin que me bloqueen tanto. Entonces yo he querido subir el contenido para poderlo compartir más fácil y no andar pegando links, porque ya en los grupos ya no estoy siendo bien recibido por algunos compañeros, que la verdad pues lo entiendo, no es molesto estar publicando y publicando. Entonces pues ahora sí que qué puedo hacer, amigos, los grupos no son míos. Si me aceptan pues se los agradezco, si no pues también lo entiendo, ¿vale? Dicho esto, amigos, ahí también en el grupo de La Cría del Canario MX, si me pueden apoyar también, amigos, la verdad que es mi grupo y es donde menos apoyo tengo. Mejor en otros grupos tengo el apoyo, porque en mi grupo no sé qué pasa, yo creo que ya les caí gordo de tanto andar publicando, o simplemente pues como a veces no acepto todas las publicaciones que me dejan porque ponen precio, ponen cosas como vendo, compro, busco, signo de precios, precio, cuánto, etcétera, etcétera, amigos, son palabras que están prohibidas en los grupos. Entonces yo no puedo hacer otra cosa más que rechazar la publicación, si no me cierran el grupo, ¿vale? Pero sí, mi grupo es donde menos apoyo tengo y la verdad que también es donde más consultas me dejan. O sea, ahí como que a veces sí me quedo pensando, amigos, en si es correcto, vaya lo que estoy haciendo, ¿no? De seguir ayudando, porque mucha gente me pregunta, respondo sus consultas, a la mayoría, créanme, que a veces respondo un buen de mensajes y siempre son las mismas preguntas y no me desespero, trato de ayudarles. Hay mucha gente que me pregunta lo mismo de por qué se me mueren los pollos, por qué mi canaria no entra en celo. De hecho, ese es el tema que vamos a tratar ahorita, de por qué me deja morir. Los pollos ya lo mencioné. Entonces, ¿por qué mi canaria pelea mucho? Son temas repetitivos, amigos, pero trato de ayudarlos y la verdad es que recibo muy poquito apoyo de la gente. Entonces era lo que me comentaban muchos de mis amigos que se dedican a esto, que son aviarios grandes, que la verdad mucha gente espera recibir sin dar nada a cambio, y realmente yo lo único que pido son dos clics, uno en suscribirse y uno en activar la campanita. Ahora sí que no pido efectivo, no les cobro, la ayuda es sin fines de lucro, pero la verdad sí me gustaría que me apoyaran un poquito en ese sentido, en mi página, en seguirme. En mi grupo somos 10,000 personas y ¿saben cuántos llevo? Y básicamente la mayoría de otros grupos llevo 1100 suscriptores. Tan fácil sería, si todos me apoyaran en un solo día, podría ahora sí que tener los mismos suscriptores que tengo en mi canal de YouTube, o los mismos miembros que tengo en el grupo, en la misma página, ¿vale? Pero pues ahora sí que, amigos, ¿qué puedo hacer? Así las cosas. Ahora sí que vamos a seguir ayudando, no queda más. Y pues ni modo de no ayudar, como dicen mis amigos, ¿no? Pues no ayudes. Pero pues básicamente esa es la función por la que yo creé el canal de YouTube. Ayudar a los demás para que las aves tengan una mejor calidad de vida, ¿vale? Ahora sí, amigos, perdón por desplayarme ahí, pero sí lo quería mencionar. Y regresando al video de por qué mi canaria no entra en celo. Por ahí hay mucha gente, muchos amigos que crían canario y esta temporada se vieron en ese problema de que la canaria no cría, no entra en celo,
Y hay varios motivos. Y en este va a estar la preparación de tu canaria. ¿Por qué? Hay muchas veces que no aportamos los nutrientes necesarios para que nuestros canarios críen. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchos ponen su brócoli, su vaina, su alpiste, pero en realidad lo que hace falta para que una hembra entre en celo es más proteína. Si ustedes no agregan a la dieta de sus canarios más proteína, no van a entrar en celo. ¿Por qué? Los canarios, al tener más alimento y un buen clima, asocian, claro, una buena salud también, asocian a que es buen momento para criar. Cuando el día dura más, ¿se acuerdan del video que les dije de incrementar las horas de luz? Pues cuando incrementa más la luz y más la comida, es un momento crucial para la temporada de cría. Así lo asocian nuestros canarios. Pues bien, ¿qué pasa cuando nosotros damos mucha verdura, como es el brócoli, la vaina, y no aportamos proteína, como es el huevo, la quinoa, la pasta de cría? Una buena pasta de cría, amigos, eso es muy importante. Una pasta de cría que esté en un rango del 17 al 19% de proteína por kilogramo de pasta es una muy buena opción para poder criar nuestros canarios, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es separar a las hembras en un lado y vamos a administrar diario pasta de cría, y a esa pasta de cría le vamos a agregar un huevo cocido o hervido, lo trituramos y lo mezclamos. Si tienes quinoa, pones a hervir la quinoa, ya sabes, la dejas hervir 15 minutos, la cuelas, si quieres la enjuagas y la mezclas en la pasta de cría. Eso va a ser importante para aumentar la proteína en nuestros canarios, y de esta manera ellos van a tener más proteína, y eso quiere decir que ellos lo van a entender como un buen momento para criar. Otra cosa que debemos hacer, aparte de la proteína, es calcio, amigos. El calcio es importante, ya sea que nosotros molamos los cascarones de huevo o compremos una jibia, un hueso, ahora sí de sepia, lo molemos en la pasta de cría y lo agregamos. El calcio no debe de faltar, porque si tú sabes, por ejemplo, la canaria entra en celo y te empieza a poner, la primera puesta te la va a sacar huevo pequeño, la segunda puesta el cascarón débil y pequeño, el tercero ya puede que se le atoren, ahora sí que un huevito, porque ya dos ya es muy peligroso. Imagínate un día uno y al otro se la atora, se va a morir. Entonces, sí es importante el calcio, amigos. Una buena vitamina. Usen Vitafor Postura. Cuando ustedes quieran encelar a sus canarios, a su canaria, perdón, porque ahora sí que el Vitafor Postura hay uno, el que nosotros agregamos en la pasta de cría o en el agua, pero este se va a usar cuando queremos que la hembra ponga o cuando ya vaya a poner, ¿vale? El Vitafor A, que es el que tiene más vitaminas, ese también se va a usar. Por ejemplo, pueden hacer una semana de Vitafor A y una semana de Vitafor Postura. Dejamos descansar 15 días y volvemos a repetir como lo mencioné, ¿vale? Eso es muy importante. También la vitamina, no solamente se trata de dar alpiste, brócoli, vaina, porque pues no te van a criar. Y otra cosa muy importante, amigos, es la edad de la canaria. Si una canaria tiene 6 meses, no te va a criar por más que le des, ¿vale? Si tu canaria está mudando, también es un factor clave. No te va a entrar en celo.
porque después de la muda viene un periodo de reposo donde el canario se recupera del desgaste de la muda y de la cría, entonces tampoco te va a entrar en celo. Pero lo más importante es una buena preparación, amigos. Recuerden dar alto contenido en proteína, sus verduras que no le falten, el huevito, la vitamina, las horas de luz, y verán que van a empezar a criar muy bien y no les va a pasar lo que a muchos le pasó esta temporada, que las hembras no entraron en temporada de cría. Amigos, también no se excedan con la proteína. El que yo les diga den proteína no quiere decir que los saturen en proteína, porque la proteína va a engordar a las hembras, sí, pero el engordar demasiado a las hembras es mandarlas a muda. Un canario cuando está bien gordo y hace demasiado calor como lo está haciendo ahorita, se te va a ir a muda, ¿vale? Eso va a ser inevitable. A muchos aviarios les pasa eso, que agregan demasiado alimento, le meten germinados, le meten pasta de cría alta en proteína, huevo, brócoli, quinoa, trigo germinado, etcétera, etcétera. Todavía le meten suplementos. Entonces, ahí es cuando, sin querer, el pensar que alimentar de más a un canario te va a beneficiar, al contrario, lo que estás haciendo es asociarlo a que mude, ¿vale? Entonces, amigos, eso es lo que pasa cuando las hembras no entran en celo y lo que se debe de hacer. Espero que les sirva el video. Les dejo aquí ahora sí que mi video un poquito largo, perdón si me aventé ahí un discurso, pero la verdad es que sí me gustaría que me apoyaran un poquito más. Ahora sí que no le den la razón a mis amigos de que la gente no quiere ayudar, solamente quiere recibir. Y básicamente, amigos, pues seguimos ayudando. Para eso está el canal, el grupo y la página de Facebook, ¿vale? Saludos, que estén bien, amigos. Bye.